El- de mi parte, solamente quería remitirme a la sección que sí tuve la oportunidad de leer, que fue la de la confesión de fe. En el contexto, a todo esto, en el contexto de tener que presentar no sé cómo llamarlo, ¿qué cosa fue lo que tuvimos? ¿Fue un seminario? Sí, fue una jornada teológica en la iglesia, justamente en la Iglesia Unida Metodista Pentecostal de San Antonio. Y como íbamos a hablar sobre el tema de teología pactal, eh, era muy importante poder conocer un poquito qué es lo que en esta tradición también se hablaba con respecto a los pactos. Y así que ahí tuve la oportunidad de leer la confesión de fe, explorar algunas cosas, y creo que se confirma, a mi modo de ver, algunas cosas que eh, yo estoy totalmente abierto a ser corregido, incluso porque no es mi tradición. Así que ahí Pastor Miguel, Pastor Pablo me podrán corregir, pero eh, se confirma el hecho, a mi modo de ver, que el metodismo, más que o por lo menos más que surgir como una tradición eclesiástica, o no, con esa intención, me parece que nunca lo tuvo, por lo menos no en el inicio, sino debe ser un movimiento de renovación, ser un movimiento de renovación espiritual. Y algo de eso ya mencionaron el pastor Miguel, el pastor Pablo. ¿Cómo llega después el metodismo a ser una iglesia metodista? Eh, Son detalles que desconozco, honestamente. ¿Sí? Tengo entendido, si no me equivoco, pastor Miguel me podrá corregir, que Wesley muere anglicano. Él no funda una iglesia metodista, digamos. Pero sí los seguidores de él ya iniciaron lo que era realmente una iglesia metodista. Y creo que Charles Wesley también, ¿no? Me parece a mí que su hermano Charles también fallece y muere pastor anglicano, ¿cierto? Eh, y lo interesante es que como movimiento de renovación llega un punto, claro, donde el, este movimiento eclesiástico termina teniendo una característica de formar sus propias comunidades y tienen que empezar a organizar lo que están haciendo. Creo que les resulta inevitable, digamos. Si ya ahora son congregaciones que están separadas de la congregación desde la cual surgieron, o desde la iglesia anglicana desde la cual surgieron, se hace necesario obviamente poner algunas y ordenar algunas cosas. En ese contexto, eh, a mi modo de ver, la confesión de fe de los calvinistas o de los metodistas calvinistas de Gales viene a reafirmar algunas cosas importantes sobre la confesión de fe, eh, la necesidad de una confesión de fe. Para mí, en primer lugar, la idea de una confesión de fe no es la idea de conformar un identitarismo tribal. Yo creo que esa es una actitud muy posmoderna, primero que todo, que claramente no estaba en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, y que es muy propia de una época nuestra donde hay una desesperación muy grande por identidad, ante la pérdida de absolutos y metarrelatos y todas esas cosas que se hablan en el contexto más filosófico. Entonces, eh, el debate incluso actual sobre el tema de calvinismo, no calvinismo en el pentecostalismo, y etcétera, digamos, o si puede ser metodista calvinista o no, y como bien decía el pastor Miguel, tenemos esta discusión como para lanzarnos bombas, ¿cierto? Tenemos esta discusión para dispararnos, tenemos esta discusión para enemistarnos. Creo que es una actitud muy posmoderna, queridos. Y que es muy hija de esta época y que solamente jóvenes como ustedes podrían participar, creo yo, de, de, de algo como eso. Porque la idea de una confesión de fe es todo lo contrario, es promover la unidad, es poder decir, somos un cuerpo eclesiástico y queremos que ustedes sepan cuáles son nuestras bases y fundamentos para que aquí quede claro todo lo que tenemos en común y aquel 30-20% donde vamos a tener diferencias y queremos ser transparentes para continuar con nuestra unidad. Porque nosotros no consideramos que el pentecostal arminiano es un enemigo. Y espero que ninguno que aquí lo considere así, porque creo que sería un error gravísimo. Claro, si del lado es que ellos nos consideran a nosotros enemigos, pucha,
¿Existirá algo más cristiano que no pagar mal por mal, ¿cierto? Creo yo que sería una excusa muy mundana y pagana esa, ¿no? Es que como ellos nos consideran enemigos, así que nosotros les declaramos la guerra. ¿Qué puede ser más anticristiano, más anti-sermón del monte que eso, digamos? Entonces, no, yo creo que la idea de buscar una identidad y definirla es justamente para poder decir, miren todo lo que tenemos en común. Cuando los reformadores vieron la necesidad de las confesiones de fe en el siglo XVI, en el contexto de la Reforma, y la necesidad, por lo tanto, de componer un catecismo, primero Lutero, y después Melanchthon, con toda su genialidad, transformar esto, y con todo, más que su genialidad, tal vez su trabajo minucioso y disciplinado, Melanchthon entonces le da un cuerpo confesional al luteranismo, lo cual a su vez hace lo suyo propio el movimiento reformado. Es lo primero que hace Calvino cuando él está allí en Ginebra, es componer, no lo primero, pero es lo segundo, junto con un texto de salmos metrificados para poder cantarse, es un catecismo, ¿sí? Que ustedes lo pueden encontrar gratuito en internet en PDF, que se llama Breve Instrucción Cristiana, ¿cierto? Una especie de catecismo. Muy corto, muy breve, donde justamente está, miren que somos cristianos. Miren, pertenecemos a esta larga tradición. Miren, no estamos interesados en levantar muros, pero sí estamos interesados en ser claros y transparentes de que ustedes sepan en qué estamos nosotros para que nos consideremos hermanos. Ni hablar de la dedicatoria al rey Francisco I que le hace Calvino en la institución de la religión cristiana. Todo el punto de Calvino en ese, porque no es un texto corto, es un texto bastante interesante, que además que yo creo que los pentecostales deberían leerlo, tiene algunas cosas muy bonitas, porque le dedica al rey Francisco I y el punto de Calvino, el punto principal es este: somos católicos. Ese es el punto de Calvino. El punto de Calvino no es decir, aquí no estamos nosotros para declararles la guerra y demostrarles que ustedes están todos equivocados, sino decir, somos católicos. Pero además él menciona algunas cosas como milagros y ciertas expresiones sobrenaturales, de dones sobrenaturales del Espíritu que estaban ocurriendo en el movimiento reformado. Ahí la dejo nomás, pero ahí después ustedes explorarán más sobre eso. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Calvino hablando sobre eso? Sí, hablando positivamente sobre eso. Aunque Calvino era muy tajante, es cierto, sobre el tema de las nuevas revelaciones, que es otro tema, la gente confunde las cosas, pero el tema de las manifestaciones sobrenaturales, de ciertos dones sobrenaturales del Espíritu y milagros y cosas así, Calvino hace una mención ahí muy clara al respecto. Lo interesante de esto es que entonces al leer, con todo esto en mente, al leer la confesión de fe, a mí me pareció encontrarme con exactamente ese espíritu. Es un espíritu de unidad. No es un espíritu de identitarismo tribal. Entonces yo creo que muchos de nosotros, 2024, leemos este documento de 1823 con nuestros ojos del 2024, nuestros ojos posmodernos, identitaristas y tribalistas, y no nos damos cuenta que lo que se nos está proponiendo aquí es, miren, sí, tenemos cosas que nos distinguen, pero la razón por la que ponemos por escrito lo que hemos creído, lo que creemos, es porque queremos ser transparentes, queremos ser honestos. Porque creo que cualquiera de ustedes preferiría conversar conmigo si yo les digo abiertamente, miren, aquí estoy yo parado conversando. Desde aquí me paro yo hablando. Hay mucha más honestidad allí que en esta liquidez, ¿cierto? De no tener forma amorfa, de decir, no, yo soy lo que tú quieras que yo sea, ¿sí? Y me adapto, ¿es cierto? Que hoy día es reconocido como si fuese un valor, cuando en realidad yo creo que es todo lo contrario. Porque la verdadera tolerancia no existe donde no hay convicciones. Por definición la tolerancia no es eso. La tolerancia es cuando yo, teniendo mis convicciones muy claras, sé escuchar, sé dialogar y sé valorar las tuyas, que son distintas a las mías. No puede haber tolerancia allí donde no hay certezas claras. Entonces, a mi modo de ver, lo que los calvinistas, los metodistas calvinistas nos heredan en esta confesión de fe es eso. ¿Y qué es lo que yo me encontré aquí? Y con esto yo quiero simplemente cerrar. ¿Qué yo me encontré aquí? Con una confesión de fe, primero que todo, ortodoxa, con una confesión de fe católica, que incluso sigue, como las confesiones de fe clásicas deben hacerlo, el orden del credo apostólico, ¿sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, luego el Hijo, y todo lo que tiene que ver con el Hijo, Cristo, el Salvador, la redención, etc. Luego el Espíritu Santo, la Iglesia, y termina con el juicio final, ¿cierto? Y las últimas cosas. Toda confesión de fe realmente católica sigue este esquema, que es el esquema del credo apostólico.
Es como el credo apostólico expandido. Entonces, sigue el esquema, por lo cual yo creo que aquí hay una clara intención de decir, hay una catolicidad en nosotros, somos católicos y queremos que nos reconozcan como cristianos, como parte de una herencia católica, ¿ah? En el buen sentido de la palabra católica, ustedes me entienden, ¿cierto? Y también hay un otro elemento muy interesante que es el deseo y el anhelo de también poder ser reconocidos como un movimiento distintivamente dentro de la tradición protestante reformada, ¿sí? Dentro de la tradición protestante reformada. Hay un tema importante allí con el pacto, un tema, obviamente, la manera como entienden los pactos es la manera como se entendieron los pactos hasta el siglo XIX, incluso hasta mediados del XX, que más que buscar lo que significan los pactos en la Biblia, lo que buscaban era definir pactos a partir de la soteriología. Entonces, una forma muy de teología sistemática de entender los pactos, que también está en Westminster, ¿no? Todo esto sí que culpables también los presbiterianos, tampoco ¿cierto? Pero también está en Westminster, uno ve esa como cosa muy dogmática de tratar el pacto, pero está allí la intención de querer ver el pacto, y está claramente el pacto de obras, ¿cierto? Entendido como el que Adán y su mujer tuvieron hasta antes de la caída, y el pacto de gracia que comienza de Génesis 3:15 en adelante, ¿cierto? Ahí comienza el pacto de gracia, con la promesa, ¿cierto?, de la simiente de la mujer que destruirá la cabeza de la serpiente. Entonces, uno ve allí una clara idea muy similar, muy dentro de la tradición reformada, junto con algunos elementos también con relación a cómo trata el tema de los sacramentos y algunas cosas así. Pero aquí ¿dónde están los metodistas calvinistas diciendo, ¿por qué nosotros no simplemente vinimos y tomamos Westminster y le pegamos una actualizada y lo adoptamos? Y yo creo que también ellos están también diciendo, aquí estamos, somos hermanos, tenemos una unidad fundamental, pero queremos que sepan en qué somos distintos. Y aquí es donde yo creo que entra un elemento sumamente metodista en ellos, ¿ya? Y que además tiene una fuerte influencia en el presbiterianismo al cual pertenezco yo y del cual es mi iglesia, la Iglesia Presbiteriana de Chile. Es el valor de la experiencia personal con Cristo en el Evangelio. Eso es algo muy distintivo. Si usted va a la tradición reformada más antigua, usted no ve que haya un énfasis en eso. No hay un énfasis necesariamente en la experiencia personal. Yo sé que para muchos quienes se criaron evangélicos y más aún pentecostales, la experiencia personal es como la única razón por la que somos evangélicos, ¿no? Fíjense que no siempre fue así, hasta antes del siglo XVIII no era así. Tú te bautizabas, después te confirmabas y eras considerado un cristiano mientras tuviese una convicción cristiana. A nadie se le exigía tener un encuentro personal y una experiencia personal de nuevo nacimiento. La idea de enfatizar la necesidad de una experiencia personal de nuevo nacimiento es, yo creo, una herencia metodista fundamentalmente, una herencia del movimiento metodista que protagoniza el primer gran avivamiento en Inglaterra y en Estados Unidos, del cual viene mi línea presbiteriana, de donde vinieron los misioneros que plantaron la iglesia presbiteriana en Chile. Ellos son de esta línea que proviene y que pasa por los dos grandes avivamientos de Norteamérica, de Norteamérica e Inglaterra. Y en el primer gran avivamiento los protagonistas son claramente Wesley y Whitefield, eso es claro. Y aquí creo yo que hay un tema muy importante con relación a eso. Y por lo tanto, allí tal vez uno ya ve que hay algunas pequeñas cositas que se podrán discutir más adelante, no quiero entrar en eso ahora, pero por ejemplo, con relación a cómo catalogar o cómo tratar el tema de los sacramentos. Creo que sí los sacramentos son, y ya en el solo hecho de que sean nombrados y mencionados como ordenanzas y no como sacramentos, ya a mí ahí ya como reformado digo, ok, ahí veo dónde tenemos la diferencia. Tomamos una distancia, pero veo que hay un fuerte elemento en toda la confesión, católico, protestante, incluso protestante de tendencia reformada, que por lo tanto evidencia que la intención de una confesión de fe como esta es promover unidad, para que podamos conversar y que la conversación sea honesta, pues sea transparente. Entonces yo saber dónde está parado el hermano y el hermano saber dónde estoy parado yo.
Entonces aquí estoy parado yo en Westminster. ¿Y usted dónde está parado? No, yo estoy en los metodistas calvinistas de Gales. Perfecto. Entonces conversemos desde allí. Sabiendo que, vuelvo a decir, yo creo que me quedo corto cuando hablo de un 80 o 90% de coincidencia, yo creo que es más. Entonces es evidente que la idea es promover la unidad. Entonces yo creo que si una confesión de fe se va a elaborar para fortalecer, para hacer crecer más las murallas y para fortalecer más aún un identitarismo tribal, a mí me parece que primero es contra el espíritu de Cristo, me parece a mí. Parto por ahí, creo que lo más importante es ser ese motivo suficiente. Pero además, por si fuera poco, en segundo lugar, es algo tan posmoderno, y ustedes saben lo que va a pasar de aquí a 30, 40 años con el pensamiento posmoderno. Va a morir como todo lo que muere, como todas las ondas, ¿cierto?, de pensamiento filosófico. Entonces, a mí no me parece que sea un camino que tengan que recorrer, honestamente. El camino de las murallas y las divisiones y los tribalismos y los atacarse, sino el camino del abrir los puentes y decir dónde y cómo, dónde estamos parados y cómo podemos fortalecer este diálogo. Eso.